Hola, hola corazón, bienvenido a este nuevo episodio del podcast diario de una alquimista y sanadora. Aquí al habla África. Estaba con muchas ganas de grabarte este episodio. Se viene poderosos aprendizajes del dinero, de la vocación, del propósito, del emprendimiento y bueno, pues de todo este tema que estamos trabajando. Hoy te voy a hablar de mi siguiente etapa emprendedora después de aquella etapa con Tamis Sociedad Cooperativa que ya te conté en el pasado episodio. Y vamos a hablar de lo que fue mi emprendimiento con Lince, un programa que tiene estas siglas que se basan en las palabras lenguaje, imaginación, neurocomunicación, creencias y emociones. Un programa que en realidad era una metodología de intervención de desarrollo personal, de intervención, iba a decir, ¿cómo lo llamaría? Psicológica, educativa, de alto rendimiento. Podríamos darle muchos significados, ¿no? La realidad es que creé un programa de autor, porque fue creación mía, uniendo muchos conceptos, aprendizajes, herramientas y conocimientos que yo tenía en mi cabeza de todo este recorrido anterior que había hecho, y lo auné en este programa al que llamé Método Lince primero, luego ya lo llamé Programa Lince, y con el que estuve trabajando como emprendedora durante 7 años. Pero antes de llegar ahí, te quiero contar brevemente que después de haber dejado y cerrado la empresa Lince, Tamiz, la cooperativa de iniciativa social Tamiz, necesité un tiempo de descanso. Entonces, el universo siempre te proporciona lo que necesitas sin incluso tú saberlo, pero bueno, cuando te vas rindiendo y te vas sintonizando a la vida, te van llegando como oportunidades para sanarte, recuperarte y luego volver a empezar. Y eso es lo que me pasó a mí. Tuve un periodo como de un año y medio de asalariada en un trabajo bastante tranquilo. Al lado de mi casa iba en bicicleta a este trabajo de educadora en un centro de drogodependientes. En ese periodo conocí a quien fue mi pareja durante un par de años. Llegamos a convivir juntos. Fue una etapa muy bonita de darle un poquito más de energía y de atención a la parte personal, a la parte femenina, si cabe. Y bueno, lo que pasa que la cabra tira al monte y a mí me tiraba lo de emprender. Entonces, a la que yo me había recuperado, a la que me sentía otra vez fuerte y motivada con la vida y bueno, me había regenerado por dentro, pues el llamado de mi alma volvió a surgir. Y en esta ocasión ese llamado pasaba por crear un programa. Recibí la luz, el don de la inspiración. Es como a los artistas, ¿no? Cuando sienten a la musa y pueden pintar o escribir o crear algún proyecto artístico. Bueno, pues en la vida es igual. Somos artistas todos de la vida, ¿no? Si nos lo planteamos de esta manera. Y yo, pues bueno, sentí esa inspiración de crear algo mío. Y me di el espacio, o sea, te voy a ir contando cositas, ¿no? Porque fui valiente en el sentido de una vez tomé la decisión de querer emprender, de querer ser mi propia jefa y esta vez intentarlo sola. Y bueno, pues intentar también subsanar aquellos errores del pasado, ¿verdad? Me di el espacio de quedarme en el paro, que nunca lo había estado, siempre trabajando desde, bueno, pues las épocas de ser estudiante y trabajadora a la vez. Y en esta ocasión, pues aprovechando una oportunidad que se dio en el trabajo en el que estaba, de que prescindieran de mí, pues pude optar a tener un periodo de paro. Y esto me permitió tener el espacio, el tiempo, la tranquilidad mental de ponerme a crear. Esto te lo lanzo porque es muy importante. A veces queremos crear estando ya estresadísimas y agotadísimas, ¿no? Y así es más complicado. Realmente cuando nos liberamos la agenda de cargas, de responsabilidades y sentimos que no tenemos que estar en modo supervivencia porque tenemos salvaguardadas las necesidades básicas, entonces ahí surge la creatividad. Y eso es lo que me pasó a mí. En ese periodo, que fue un periodo de 6 meses, no lo alargué más. De hecho, creo que fue 4 o 5 meses en realidad. Yo tenía paro para un año, pero a los 4 o 5 meses yo ya había creado Lince.
y no sabía lo que iba a crear. Yo sabía que iba a un espacio de vacío, folio en blanco, a dejar que surgiera dentro de mí esa semilla de inspiración que tomara forma. Entonces, bueno, surgió este programa, lo empecé a trabajar. Para empezarlo a trabajar sí que vi que yo necesitaba poner en práctica ese método que había creado. Y quería ponerlo en práctica primero pues con unos conejillos de indias, ¿no? Contactar con personas que pudieran tener interés en, de una manera gratuita, acceder a que yo les hiciera este programa y ver los resultados. Estaba enfocado en un primer momento al alto rendimiento deportivo desde un entrenamiento mental. Era un programa de desarrollo personal con muchas técnicas y herramientas de control mental y de mejora de la autoconfianza y de distintas capacidades del ser, pero también pues de esa otra parte más visible, más del hacer, desde un aspecto de técnicas y herramientas de control mental. Entonces era una combinación así también, tenía en su fuero interno este programa de manera transversal mucha enseñanza taoísta, porque yo me trabajaba intensamente con el I Ching, que ya he comentado en alguna ocasión y que contiene los fundamentos taoístas, ¿no? O fundamentos de la no dualidad, fundamentos de sabiduría milenaria. Y entonces esto estaba transversalmente, ¿no? Metido en el programa, que aunque yo lo explicaba siempre todo muy desde la ciencia, desde los conocimientos de la inteligencia emocional, la terapia sistémica, la psicología que yo había estudiado pues en distintos cursos y luego pues también de distintas formaciones que había hecho. El universo, que fue maravilloso, me trajo una oportunidad de trabajar durante solamente 5 o 6 meses en un ayuntamiento en el que yo ya había estado trabajando como trabajadora social en horario de mañanas y ganando un buen sueldo. Esto me permitía volver a tener ingresos, no agotar el paro, me permitía luego capitalizar el paro a la siguiente que ya volviera a emprender, o sea, que me quedara ya sin trabajo, capitalizar el paro para invertirlo en mi negocio y en el durante, al tener las tardes libres, yo podía hacer las prácticas con esas personas, conejillos de indias, para experimentar la eficacia de mi método y hacer las mejoras que necesitara y demás. Fue un periodo preciosísimo, todo se me brindaba como mágicamente y yo tenía una pasión y un entusiasmo que, bueno, fue genial. La verdad que me salieron muchos clientes de prácticas, yo por las tardes estaba enfocada en eso, registraba absolutamente todo lo que hacíamos, les pasaba un cuestionario antes de un cuestionario post. Con algunas personas tenía unas pocas sesiones y con otras personas pues había hablado de un proceso de entre 4, 5 y 6 meses para ver realmente resultados en un medio plazo, largo plazo. Bueno, la verdad es que todo iba maravillosamente bien y los resultados eran buenos. Yo aplicaba ya unas herramientas que no eran solamente científicas. Había hecho también aprendizaje de algunas herramientas que trabajaban con la psicología de cuarta generación, de tipo energético. Entonces, bueno, para el cambio de creencias, la reprogramación de la mente. Y la verdad es que todo esto estaba funcionando muy bien en distintos ámbitos. De hecho, al final esos deportistas que venían me traían pues al hijo, a la madre, a la mujer, o sea que realmente acabé trabajando con todo tipo de situaciones y de personas con objetivos distintos. Al final lo que había creado era un método de desarrollo personal que podía ser utilizado para mejorar el rendimiento en cualquier área de la vida y porque estaba muy vinculado también a mejorar esas capacidades internas y esas actitudes o valores más relacionados al ser, incluyendo autoestima, autoconfianza, etc. Pero también enfocado a esta otra parte de foco, concentración y otras capacidades. Bueno, el tema es que Lince prometía, yo pues ya dejo el trabajo, o sea, se termina ese trabajo temporal porque era cubrir una baja de alguien, capitalizó el paro y ya me lanzo sí o sí a vender este programa, a entregarlo al mundo y a ser autónoma en este caso. Durante el primer año entrego este servicio, este programa bajo la marca África Martín. No creo todavía ninguna empresa, pero en el proceso es verdad que distintas personas del entorno emprendedor que ya tenían más experiencia que yo, que llevaban más tiempo, ven el potencial que tiene lo que he creado y lo bien que me está yendo y me dicen que
o sea, que primero registre el método, segundo, que proteja la marca patentándola y tercero, que me vaya preparando para crear una certificación, para ofrecer este método a los que son coach, los que son entrenadores, los que son terapeutas de algún tipo, etcétera, que buscan este tipo de metodologías y de programas que son un poco innovadores y lo quieran aplicar. Que a la vez esta certificación también podría servir para quien quería hacer un desarrollo personal propio en sí mismo. Tenía estas dos facilidades, ¿no? Ofrecía estas dos posibilidades. Alguien que se quería trabajar a sí mismo y alguien que lo quería para integrar entre su pues, carpeta de conocimientos y de herramientas. La verdad que me sonaba todo muy bien, yo estaba súper emocionada y dije, venga, vamos tirando para adelante. Acabé encontrando las personas que me pudieran ayudar a crear los materiales y crear la estructura didáctica de una certificación, porque yo de eso no tenía ni idea. Yo sabía crear un curso, crear un taller, bueno, lo había ido aprendiendo sobre la marcha, pero estábamos hablando de algo serio, estábamos hablando de una certificación y bueno, para mi mente de entonces, que era una mente todavía muy rígida y muy académica, pues yo pensaba, claro, no puede tener menos de 300 horas y tiene que tener esto y lo otro. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Le podría haber hecho algo más sencillo, la verdad. Pero en aquel momento eso no lo pensaba así y bueno, el tema es que me aparecieron las personas, el universo otra vez ayudando, diciendo, a ver, le vamos a poner aquí a una mano derecha que sea especialista en esto y que se sume a esta visión tan bonita de servir y ayudar a través de este programa. Bien, pues me llegó un mano derecha, era hombre, un colaborador que disfrutamos muchísimo trabajando juntos durante unos cuantos años. Apareció también, o sea, fueron como 2-3 personas colaboradoras estables, pero bueno, especialmente este colaborador, que fue mi mano derecha, el que más me ayudó en este tema, ¿no? La verdad es que fue una etapa linda en mucho, ¿no? Hubo dificultades, pero prima en mi mente, en mi memoria, la etapa creativa, de amor, de pasión por el servicio, por lo que estábamos haciendo y de recibir pues todas esas oportunidades. Conseguí sacar la certificación, creamos 2 grupos, o sea, conseguí difundirlo y venderlo para llenar con 2 grupos, gustó mucho, la verdad que todo iba en una esfera bien. Ahora te voy a contar lo que no iba bien, porque aquí hay mucha materia de aprendizaje, pero bueno, te voy a decir ¿cuáles fueron los aciertos de esta etapa, ¿sí? De esta etapa emprendedora hasta este punto en el que ya se terminan las 2 certificaciones, los 2 grupos? Yo en el medio siempre iba dando servicio individual, porque eso era un poco lo que me permitía tener como una entrada más constante de dinero, porque el tema de la certificación, pues bueno, daba dinero un tiempo, pero luego el curso se acaba y hasta que hagas el siguiente grupo y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, iba haciendo como esa combinación de lo individual y lo grupal para poder tener el sostén económico del negocio y de mi vida personal, claro. El asunto. Aciertos empresariales en esta etapa que duró 7 años. Pues el concepto innovador, la creatividad, el haberme atrevido a crear algo que sale de la nada, que sale de mi experiencia, mi conocimiento, uniendo siempre parcelitas de conocimiento y me atrevo a enfrentarme a un mundo que está muy saturado por certificaciones de coaching, por certificaciones de todo tipo, que vienen avaladas de Europa, avaladas de América, avaladas de Estados Unidos, que parece que si no tienes la certificación del Research Institute no sé qué, no sirve, no te vas a comer un colín, ¿no? Que no vas a poder entregar servicio. Y yo ahí, inocentemente, atrevidamente, yo digo, pero es que lo que yo hago es bueno y además lo he comprobado, me he tomado la molestia siendo rigurosa, ¿no? Científica, pues de experimentarlo, de registrarlo y de tener resultados. Pues yo me atrevo y me lanzo a venderlo. Esto aportó unos componentes de innovación importante, porque no eran conceptos que se repetían, sino que eran conceptos que sonaban a nuevo y esto atrae, ¿no? Luego me atreví a crear la certificación. Eso fue un acierto también, luego te voy a contar por qué.
hice bien en registrar todos los casos, que no fue solo durante las prácticas. Yo luego toda la casuística que tenía, yo tenía unos registros y yo seguí el mismo método de hacer un cuestionario antes, un cuestionario después y de registrar con notas en aquella época en papel, porque no era el mundo digital, era la época de despacho físico, expediente, papel. Yo venía también muy entrenada del mundillo de lo social, donde las trabajadoras sociales teníamos que registrar todo, nos lo pedían en la administración. Entonces, eso me había entrenado a que para mí, después de una entrevista, después de unas sesiones, yo tomaba un tiempo en poder tomar unas notas y siempre anotar sensaciones, impresiones y observaciones profesionales de lo que había sucedido en la sesión, ¿verdad? Lo cual me fue entrenando la capacidad de generar hipótesis y luego ir validando o no validando esas hipótesis en las sesiones siguientes y de ir creando como un método de trabajo muy riguroso. Bien, todo eso, ese registro fue útil para después. ¿Qué más hice bien? Bueno, el crear materiales por más de 300 horas con contenido de alto valor para el desarrollo personal. O sea, esos materiales luego fueron los activos de mi empresa. Y todo esto que he hablado, el concepto innovador, el registrar y tener información que me permitiera aportar datos estadísticos de resultados y de procesos, ver lo que funcionaba y lo que no, el crear materiales en un volumen importante, ¿verdad? Todo eso fueron activos de mi empresa que hicieron que mi empresa fuera vendible. Y aquí viene un gran acierto empresarial, sin yo saberlo en ese momento, pero bueno, pues digamos que ahí la intuición me había ido funcionando bien y me había ido llevando a ir tomando estas decisiones. ¿Qué más hice bien? Bueno, la pasión constante. 7 años de pasión entregada a este servicio, con un alto compromiso, ¿no? Y a nivel de gestión de personas sí que había aprendido algunas lecciones del pasado y entonces con el equipo que yo monté para esta escuela ya no repetí los mismos errores del pasado. Aquí hubo aciertos, se generó muy buena sinergia, muy buen trabajo de equipo. No tuvieron que decirme nunca que yo me pasaba de autoritaria o de no saber tenerles en cuenta o que no escuchara, o sea, para nada. Me felicitaban, de hecho, por esto, ¿no? Como, jolín, qué bien se trabaja contigo, escuchas, eres flexible, eres capaz de acoger la crítica, ¿no? Que muchas veces creamos una escuela juntos, al final eso era parte del camino y era necesario, o sea, realmente eso era inteligencia emocional. Lo de antes, pues había sido falta de madurez, falta de inteligencia. Y también es verdad que, jolín, di con personas que eran muy competentes en su área y teníamos una visión de conjunto, trabajábamos muy a gusto. La verdad que solo tengo palabras de amor y de gratitud. Mira, me emociono y todo. Ay, un segundo, me emociono recordándolo. He tenido que parar un momentito de grabar porque realmente me venía toda la emoción, una emoción de alegría, ¿no? Y de felicidad, de recordar, bueno, eso, ¿no? Que también ha habido etapas bonitas y regalos del universo para uno, ¿no? Para mí. Y bueno, reconozco que ha sido porque estaba en mi plan de alma, estaba entregada a la misión de mi alma. Un gran acierto empresarial fue vender esta empresa, desapegarme lo suficiente como para ser capaz de vender. En realidad no es que vendiera la empresa, lo que es la SL que creé, sino los activos de la empresa. Todo eso me lo tuvieron que asesorar, también fue un aprendizaje, ¿verdad? Pero eso me permitió, bueno, pues remontar de las cosas que hice mal, que siempre fueron las económicas. Te voy a contar los errores que cometí durante estos 7 años y que, bueno, me llevaron a tener que tomar esta decisión. Y a seguir aprendiendo porque la vida va de esto, va de aprender. Primer error y más importante, la mala gestión económica que tenía que ver con sostener unos gastos estructurales elevados. Se dice gastos estructurales en un negocio aquello que tanto si tienes un cliente como si no lo tienes, tú lo tienes que pagar. Por ejemplo, si te metes en un alquiler, tanto si tienes la consulta llena como si no la tienes, tú el alquiler lo tienes que pagar todos los meses. Eso es un gasto estructural. Un gasto estructural puede ser una suscripción de un tema de publicidad o cualquier gasto fijo que independientemente del volumen
de ingresos que tengas, tú ese gasto fijo lo tienes que sostener. Lo mejor para cualquier negocio que empieza en los inicios hasta que adquiere cierta consistencia es tener o cero gastos estructurales o los mínimos necesarios. Intentar montar la estructura del negocio sobre gastos variables, que si ganas, pues gastas, pero si no ganas, no tienes por qué gastar. Esto no lo sabía. Lo aprendí a base de leches, como se suele decir, y bueno, pues lección aprendida en estos 7 años. Ya en el medio ya fui aprendiendo y ya hice cambios, no voy a contar así como mucho detalle, pero bueno, estaba en un alquiler, tuve que dejar ese alquiler, empezar a trabajar desde casa, montarme luego el despacho en casa, en una casa que compartía, pero que tenía este acuerdo con una persona de la casa y entonces yo podía utilizar un dormitorio para mí y otro dormitorio era el despacho desde el cual atendía, ¿no? Luego la vida y el universo me trajeron sincronicidades maravillosas y cuando monté la escuela, que requería mucho más que un despachito en casa, cuando ya hubo la necesidad de llevarla, o sea, de lanzar el proyecto para venderlo y tener las clases, apareció de la nada, estas son las cosas del universo, un señor majísimo, ay, me acordaré toda la vida de él, de 70 años, que vino a una de mis conferencias donde yo presentaba el proyecto, que se quedó entusiasmado con el alto rendimiento, con lo que yo contaba, con el ser, con tal, y me dijo, mira, tú y yo vamos a hacer un acuerdo, porque yo tengo algo que tú necesitas y tú tienes algo que yo creo que también necesito, que lo valoro mucho. Me dijo, yo tengo una sala de formación en mis oficinas que yo te la presto, te dejo además un despacho al lado para que tú te montes el despacho como directora de la escuela allí mismo y a cambio tú me das 5 plazas cada año en tu formación para mi equipo. Él tenía un pequeño equipo de trabajo y quería, bueno, del sector administrativo, ellos trabajaban con temas de logística y de materiales para centros deportivos. Y la verdad es que el hombre a mí, o sea, me dejó, yo, claro que sí, ahora mismo firmamos. Fue un acuerdo verbal, nunca hizo falta que firmáramos un contrato y yo estuve 2 años en esa oficina, en ese centro, usando la sala de formación, siendo una más del equipo. Bueno, creé lazos fuertes con una de las administrativas de allí, con este hombre que él ya venía poco por la oficina, porque él ya estaba más como de director honorario o algo así, ¿verdad? El negocio funcionaba sin él, él venía de vez en cuando, pero, o sea, la vida tiene esto, cuando tú estás alineado, te llegan las formas, los recursos, las sincronicidades, ¿no? Esto fue una cosa buenísima. Pero bueno, mi mala gestión hay que reconocerla, porque o sea, en distintos momentos, por unos motivos o por otros, yo volvía a generar mucho gasto que no era acorde al momento evolutivo del negocio, a la capacidad de sostén del negocio. Entonces es como que sin querer bueno, pues me venían ideas o me las ofrecían o salían de mí de hacer cosas que requerían una inversión en una infraestructura y yo pues asumía el riesgo. Y este es otro error, ser demasiado arriesgada. Hay que medir bien las consecuencias y sí que hay que tomar riesgos, está claro. En un emprendimiento hay que tomar riesgos. Hay veces hay personas que pecan de lo contrario y también tienen que acabar cerrando por eso, ¿verdad? Pero en mi caso yo pecaba un poco más por ser demasiado expansiva y bueno, pues ahí esto lo tengo que reconocer. ¿Qué más errores? Bueno, todo este proceso de emprendimiento con esta mala gestión económica y estas decisiones arriesgadas me hacían entrar en un ciclo que se repetía, y en 7 años se me repitió varias veces, de endeudamiento, recuperación, endeudamiento, recuperación, endeudamiento, recuperación. Entonces, nunca estaba como libre del todo para el crecimiento. Siempre volvía y no salía de la rueda del hámster, ¿no? Como de un estado de supervivencia. Y es que cuando uno quiere hacer algo en la vida, da igual que sea un negocio o cualquier otra cosa, lo puedes hacer desde un estado interno de supervivencia o un estado interno de crecimiento. En el estado interno de supervivencia siempre acabas en el punto de casilla, o sea, perdón, en el punto de salida, en la casilla de salida, quería decir. Siempre acabas ahí, ¿por qué? Porque desde la supervivencia actúas desde el miedo y actúas precipitadamente y actúas desde el programa de carencias, programa de miedo.
para situarse en un estado interno de crecimiento tiene que haber paz interior, tranquilidad. Y esto pues ha requerido todo el trabajazo que he hecho después, no en estos 7 años, sino en los siguientes 7 años que me sitúan ya al momento presente. Pero bueno, todo llegará, vamos por partes. Otro error fue sacrificar mi vida personal. No tenía en esa etapa ya ni amigos, ni pareja, ni nada. Bueno, lo de la pareja fue porque también yo había elegido el que no entraba en mi vida una persona que no estuviera abierta al desarrollo personal. Eso, si te acuerdas de los capítulos que hablamos, episodios del amor, ya te lo conté, la etapa del desierto. Bueno, esa etapa del desierto fue esta, la que coincide con estos 7 años. Pero bueno, pues no salía con amigos, no salía con pareja, no tenía actividades de ocio porque todo era mi trabajo. Y el tiempo libre poco que me quedaba, estaba tan cansada, tan agotada y mi salud estaba acusando síntomas cada vez más fuertemente de todos los estragos del estrés, más, bueno, lo que yo ya traía por, digamos, herencia genética, que bueno, puede ser dicho así o puede ser programado por vidas pasadas. Yo he venido a transitar aquí una serie de problemas autoinmunes, que todo eso ya te lo conté en los episodios de salud, y que tenían que ver también con un trabajo emocional, que si yo no cumplía ese trabajo emocional no se iban a resolver esos problemas autoinmunes relacionados a la microbiota, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en esa etapa yo de todo esto no tenía ni idea, solamente acusaba síntomas. Así que trabajaba y dormía y consultaba el I Ching. No me daba la vida para hacer nada más. Esto es un error empresarial porque yo no cuidaba mi vida personal, mi salud, mis amistades y mi energía de disfrute y de gozo porque me entregaba a la obsesión del trabajo. Este era el error. Y esto yo lo hacía sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo estaba trabajando yo me sentía llena. Yo mientras estaba dando servicio de cursos, de clases o preparándolo, yo me sentía bien, me sentía feliz. Es verdad que a veces sí que pensaba, ay, me gustaría trabajar menos, pero ¿qué pasa? Que luego cuando terminaba de trabajar empezaba a sentir todas las molestias físicas, todas las molestias de todo, y me empezaban a venir las ansiedades de, ay, ¿se venderá esto? ¿No se venderá? ¿Me entrará dinero? ¿Podré pagar? No sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que como mi mente estaba calmada mientras trabajaba y estaba mal cuando no trabajaba, pues prefería trabajar, y entonces me fui como volviendo más ermitaña y más hiperenfocada, llegando a ser un poco, pues eso, obsesivo, digamos que no era equilibrio, y eso, ahora lo sé, entonces no, me restaba capacidad magnética, capacidad de atracción de los resultados, de atracción de las personas, de atracción de la manifestación, porque no cuidaba mi energía femenina, estaba polarizada en la energía masculina. Hacer, hacer y hacer. Y pensando que todas las mejoras que tenía que conseguir eran en mi sistema de creencias y en el hacer. Y ya, yo pensaba que era esto, básicamente, por resumirlo. Y no era así. Pero bueno, necesitaba todo el proceso que viví para aprenderlo y lo he aprendido. Vamos, que sí lo he aprendido. En aquel momento no, pero después sí. Seguimos. Otras cositas que hice mal fue no invertir en un sistema de ventas. Yo confiaba solo en el fluir de la vida y ahora se lo cuento aquí, ahora lo cuento allá, ahora me sale una charla, ahora no sé muy bien qué hacer, pues me llega algo y pago una publicidad, pero era todo como inconexo, no había un sistema, un proceso, o sea, no tenía las habilidades empresariales, o sea, sí, tenía unas, pero no tenía otras. En la parte de ventas y de marketing yo iba fatal. Y no invertía en eso. No invertía en eso. Así que tardé en ser consciente de... Bueno, no en ser consciente. Tardé en hacerme una auditoría real de mi negocio para ver si era sostenible que yo siguiera o ya cerrase. Y cuando por fin lo hice, que pedí un poco de ayuda externa, vi la claridad de los números y de cómo iba todo. El mentor de entonces me recomendó cerrar y vender. Y la verdad que, bueno, tuve que hacer todo un proceso de desapego, pero llegó un momento que el agotamiento era tal que dije, vale, ya está, lo hago. Cierro
y me abro a la posibilidad de vender, porque claro, tú lo dices fácilmente, vender, como quien quiere vender una casa, pues se venden más fáciles las casas que las empresas, ¿no? Y más, bueno, quiero decir, era una remota posibilidad que podía salir bien o no. Pero allí, fijaros, en ese momento yo sentí en mi corazón que eso era una posibilidad real para mí y me la trabajé con todo lo que yo sabía hacer para manifestar, desde visualizar, afirmarme y trabajar el desapego, el suelto y confío. O sea, esto ya lo había aprendido y entonces lo trabajé. Tardé un año en venderla, pero conseguí vender este negocio, los activos del negocio. Y eso me permitió recuperarme de la deuda y volver a empezar. Lo siguiente ya te lo contaré en otro episodio, pero antes de terminar quiero comentar que hay lecciones, esas lecciones que te he hablado son como las que yo podía ver entonces, ¿verdad? La de vigilar el deseo de crecer rápido, la de no meterme en gastos estructurales tan altos, la de buscar soluciones alternativas para poder sostener unos gastos pequeñitos mientras vas dando servicio y vas acumulando consistencia y volumen para crecer. O sea, no querer crecer rápido, era súper importante. Y también la de ser más prudente en las decisiones. Todo eso, el equilibrio entre la vida personal y profesional, que ya hemos hablado, todo eso eran como lecciones que saqué de todos esos años. Bien, pero hay una gran lección que yo la puedo ver ahora, pero no la pude ver entonces porque mi grado de consciencia entonces no me lo permitía. Y han tenido que pasar otros 7 años de seguir emprendiendo y seguir cometiendo errores para aprender que ahora sí lo veo claro y te lo quiero contar aquí, porque ahora tú lo puedes relacionar fácilmente con lo que he dicho, ¿no? ¿Cuál es la gran lección? Responder a esta pregunta. ¿Desde dónde estoy emprendiendo? ¿Desde dónde estoy trabajando? ¿Desde dónde estoy entregando servicio? Esto es importante, esto es invisible, es completamente invisible, es el poder de la intención que lo condiciona todo, lo marca todo. Y yo, en teoría, lo sabía. Yo me había leído El poder de la intención de Wayne Dyer, me había trabajado con las leyes espirituales de Deepak Chopra, me había trabajado con un mentor de metafísica, pero esto se me olvidaba constantemente. Si lo había leído, se me olvidaba. No lo tenía presente. ¿Qué es lo que estaba presente en mí a la hora de trabajar, a la hora de entregar? Había un poco una dicotomía, ¿vale? Por un lado, sí que había una parte de mí que tenía un fuerte sentimiento de servir a mis clientes, de ayudarles, de querer que realmente ellos superasen sus estreses, sus dificultades de relación, que mejorasen su autoestima, su rendimiento, sus capacidades, que además yo les enseñaba desde estas leyes taoístas. Yo estaba trabajando con las leyes del universo, hasta donde yo sabía, claro, y les era útil realmente. Entonces sí que había ese sentimiento dentro de mí, que ese sentimiento está basado en un deseo de amar y de que los demás se amaran a sí mismos, ¿verdad? Pero había la contraposición que cada vez tomaba más espacio, más volumen dentro de mi campo energético. Y era la parte del ego que se manifestaba en forma de miedo a fracasar, en forma de necesidad de reconocimiento, en forma de necesidad de pagar facturas, necesidad de triunfar, necesidad de salir de las deudas. Todas estas motivaciones son motivaciones del ego. No sirven al amor, sirven al ego. Y todas estas motivaciones, cada vez en esos 7 años, iban ocupando más espacio en mi campo energético. Yo no me daba cuenta, pero era así. Entre la baja vibración por la salud y que la realidad de las circunstancias, ¿no?, se me imponía, y mi desconexión espiritual, mi desconexión de la fuente, yo no sentía la presencia divina dentro de mí. Tampoco sabía que no hubiera nunca descrito una vida espiritual de este modo. No tenía ese grado de consciencia. ¿No? Pensaba que ser espiritual era pues, visualizar y hacer afirmaciones e invocar de vez en cuando al universo. Pero claro, qué limitación, ¿no? Qué visión más limitada. Pensaba que yo emprendía porque era el anhelo de mi alma, pero se teñía mucho el anhelo de mi alma de los anhelos de mi ego.
sea, mi ego tomaba el mando. Y esto te lo recalco mucho porque, bueno, no sé si eres emprendedora o no, da igual si no eres emprendedora, porque si eres una trabajadora, pero que quiere ser capaz de trabajar en un puesto de trabajo que tenga, que sea el que cubra los anhelos de tu alma, donde tus dones y talentos se pongan al servicio, esta explicación te vale igual. Porque si tú trabajas solo para tener un salario estable a final de mes, esto es ego. Mientras que si tú trabajas para dar un buen servicio y servir al amor, servir a los demás, servir a la empresa, servir a los clientes, servir a los colaboradores, servir con la intención de poner al servicio tus dones y talentos para servir, esto lo cambia todo. Esto es servir al amor. Y además hacerlo respetando el orden divino del amor. Por lo tanto, nunca te vas a llevar a ti a una distorsión de una falta de descanso, una falta de todo, por ser capaz de cobrar a final de mes. ¿Verdad? Es que esto es en lo que yo caí, por eso lo señalo. Y para que veas que el ejemplo se puede tornar equivalente a alguien que trabaja para otros, no solo es para emprendedores, ¿verdad? Bueno, esta es la gran lección que yo entonces no pude ver, pero que hoy la tengo clarísima. Hoy la tengo clarísima. Seguiremos en el próximo episodio con una etapa nueva de emprendimiento de otros 7 años de mi vida que culmina con la etapa actual. No sé si me dará tiempo en ese episodio a cerrar esta parte del dinero o haremos uno más, pero vamos, en un episodio o 2 terminamos la etapa del dinero y espero que de verdad todo este aprendizaje que yo he hecho te sea útil, que lo puedas aterrizar, personalizar en ti, que resuene lo que tenga que resonar contigo y que, bueno, al final mi intención, ahora sí, es serte útil, servirte y servir al amor, servir a Dios, servir a la divinidad que hay en todos nosotros, porque realmente eso es lo que venimos a hacer. Y a mí me ha costado un poquito darme cuenta, pero bueno, también ahora lo veo y que es una vida de 30, 40 años con respecto a una vida de 100. Me quedan otros 50 para hacerlo chupi mega guay. Así cierro contigo este episodio. Querido corazón, te mando un abrazo enorme, te mando un gran beso, gracias por estar aquí. Estate atenta porque este miércoles, por cierto, doy una charla para hablar de lo siguiente. El título de la charla es ¿Cómo entregarme a la guía divina ha transformado completamente mi vida en todas las áreas? La voy a dar a las 7 de la tarde. Será en un Zoom privado, así que si no estás en mi lista y no has recibido la invitación o no te has acercado a Instagram y no has visto por ahí que también he hecho una invitación, escríbeme ahora a africa@africamartin.com, pídeme que te mande los datos de acceso y podrás entrar para verla en vivo o en diferido, porque en esa charla voy a darte detalles de experiencias de los últimos 3 años para que tú puedas también aplicarlo a ti, a tu vida y a tu desarrollo espiritual y personal, para que vivas en abundancia en todos los niveles, que de eso se trata la vida. Bueno, te mando un beso muy grande. Nos vemos prontito. Mucha luz y mucho amor.